Pero muy buenos días, mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos primero que nada. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que tu Espíritu Santo tome control de esta reunión. Y que nosotros, oh Dios, nos dejemos guiar. Ha llegado, Señor, el día más importante de nuestra vida. Hoy tenemos que tomar decisión por Cristo. Hoy es un día de vida o muerte. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de tomar decisiones.
en Jesús. Oramos por los privados de libertad. Más de 16,000 en todo el territorio nacional. Oramos por los familiares de los privados de libertad. Oramos, buen Dios, por los enfermos en el hospital oncológico y en los distintos nosocomios de Panamá. Oramos, buen Dios, por las personas que están haciendo el esfuerzo diariamente para salir a buscar el pan y proveer a su familia de una manera honesta y honrada. Oramos, buen Dios, por ellos. Oramos por aquel zapatero que deja claro que arregla zapatos para cumplir sus responsabilidades, pero su profesión es traer un alma para Cristo. Lindo mensaje, Señor. Oramos, buen Dios, por la familia, por cada familia representada en este ministerio. Más de 10,000 familias representadas en este ministerio. Gracias, Dios. Oramos para que este año podamos alcanzar la cifra de 20,000. Que podamos doblar el número de seguidores que tenemos en cada una de nuestras plataformas. En cada uno de nuestros canales. Es más, y que podamos, oh Dios, aumentar el número de canales en donde podamos transmitir. Oramos por Jesús. Para que el trayecto de regreso a casa de mi querida esposa Rosita pueda ser bendecido por su presencia y su compañía, Señor. Y que ya a partir de la próxima semana la tengamos nuevamente en la transmisión. La necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, este es el ministerio Conéctate a Jesús. Yo soy su hermano en Cristo, José Moreno, siervo de Dios. Y los canales donde estamos transmitiendo, ahí están en pantalla. Usted los tiene, usted los localiza, usted los puede ver. El seminario Conéctate a Jesús presenta la lección del miércoles 18 de enero del año 2023, la serie Feliz para Siempre, semana número 3 del año. El tema principal del día de hoy es historia denominacional. Nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Objetivo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestra agenda, el devocional, la Biblia al día, la escuela sabática para nuevos creyentes, la escuela sabática regular, y el curso del día para hoy es Historia Denominacional. Comenzamos con la Biblia al día para nuevos creyentes. Para hoy nos toca Segunda de Crónicas 3. Salomón edifica el templo. Vamos a agradecerle a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el resumen, el análisis de este interesante capítulo. Escuchemos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado.
Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, de 60 codos, y la anchura, de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Muy bien. A continuación, escuchemos los comentarios de este capítulo. Segunda de Crónicas 3. A cargo de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Escuchemos. Emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna el Jebuseo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Hoy queremos compartir hechos históricos que sucedieron en el monte donde fue construido el templo. Hay 3 eventos importantes que sucedieron en el monte Moria. Número 1 fue el lugar donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Con la obediencia de Abraham se nos enseña que nada es demasiado precioso
para que no se lo demos a Dios. Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac porque Dios proveyó de un sustituto y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 22:14. El segundo acontecimiento es el lugar de la propiedad de Arauna. Como consecuencia del censo promovido por David, Dios envió a su ángel para que extermine a los habitantes de Jerusalén, pero se detuvo en la era de Arauna. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. En ese lugar es donde se construye el templo dedicado a Dios. Y tercero, el sacrificio de Cristo. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo una voz que clamara: ¡basta! El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La cita selecta de hoy se encuentra en el libro El deseado de toda la gente, página 87. Nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Oremos. Dios eterno, te expresamos gratitud por tu gran amor al ofrecer a tu Hijo amado en sacrificio vicario por nuestros pecados y faltas. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por esta magistral presentación. Y queremos saludar a los que están con nosotros en las distintas redes sociales. Muy, pero muy buenos días. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación de su hermano, de su ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos mañana a la misma hora para estudiar la Biblia al día. Bendiciones. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí justamente para esto, para conectarnos a Jesús, y en esta ocasión lo hacemos a través del seminario Historia de
denominacional. Estamos leyendo el libro En esto creemos. Perdón. La mano de Dios al timón. En la clase de la semana pasada, empezamos el capítulo 1. Y la tierra ayudó a la mujer. En este capítulo estuvimos viendo Apocalipsis 12:16. Pero la tierra... Yo creo que pasó un detalle. Era... Segundo. Antes de continuar. Ok. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En la introducción que hiciéramos la semana pasada de este capítulo, vimos que este evento sucedió el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford en Inglaterra bullía de sacerdotes y prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Tomás Cranmer, respetado arzobispo de Canterbury, primado, que es un primado, según la Real Academia de la Lengua Española, es el primero o más preeminente de todos los arzobispos y obispo de un reino o región. Ya ejerza sobre ellos algunos derechos de jurisdicción o potestad, ya solo goce de ciertas prerrogativas honoríficas. De Inglaterra, pronto a ser degradado de su elevada investidura eclesiástica. Esto lo vimos la semana pasada, en la clase de la semana pasada. Cómo trataron a Tomás Cranmer. Decíamos, una nerviosa expectativa dominaba a los religiosos reunidos en aquel histórico encuentro. La insólita ceremonia se inició cuando los representantes papales vistieron al arzobispo con una réplica barata de los hábitos episcopales, con sus coloridos ornamentos y dignidades eclesiásticas. El ritual fue solemne e impresionante. Las insignias y los símbolos le fueron arrancados uno tras otro en una ceremonia cargada de dramatismo y emoción. También le quitaron la vestidura talar y el manto litúrgico. Su cabeza, aunque pronuncialmente calva, fue afeitada. El óleo de la unción fue simbólicamente retirado de sus manos.
Y cuando finalmente quedó destituido de todas las dignidades inherentes a su elevado oficio, se oyó una voz grave y solemne que repercutía entre las arcas de la iglesia, de la gran iglesia. Entre las arcadas de la gran iglesia. Era el obispo Brunner, anunciando el fin del humillante ritual. Cranmer había sido degradado. Todos los vestigios de su autoridad eclesiástica le habían sido quitados. Con todo esto, este desusado melodrama fue apenas el preludio de un episodio más intenso, ocurrido un mes más tarde. Sometido autoritariamente a una cruel tortura mental, Cranmer firmó sin vacilación Cranmer firmó sin convicción un documento en el cual confesaba sus herejías y se retrataba de sus desvíos teológicos. Llevado después a otra ceremonia especial en la iglesia de Santa María, a fin de confesar públicamente su extravío espiritual y exhortar a los herejes a abandonar sus malos caminos. Sorprendió a todos cuando anunció su firme determinación de no violar jamás su conciencia, renunciando a sus convicciones cristalizadas. Esta mano que firmó el documento que contiene mi confesión deberá ser la primera en ser consumida en las llamas del fuego inquisidor, declaró solemnemente, y añadió: rechazo al Papa por ser enemigo de Cristo. Lo rechazo por sus falsos dogmas en lo que atañe a los sacramentos. Su discurso fue abruptamente interrumpido y su voz sofocada por otras voces que se unieron en una protesta histérica y satánica. Arrastrado por la multitud fuera del santuario, después fue condenado por los tribunales de la iglesia. Con un heroísmo reconocido por los mismos verdugos, sucumbió en medio de las llamas crepitantes de otra de las criminales hogueras encendidas por la intolerancia medieval. Aquella mano en realidad no merecía ser destruida por el fuego, ya que había sido responsable de la redacción del Book of Common Prayer, libro de oración común, uno de los clásicos de la literatura cristiana, usado por la Iglesia en Inglaterra y en sus servicios litúrgicos. Cranmer fue un mártir más entre los millones inmolados en el altar de la intolerancia religiosa, víctima de la coerción y del autoritarismo. Pereció porque osó levantar la voz contra la dominante degeneración de la fe cristiana. El cristianismo vivía entonces un periodo sombrío de su historia. El evangelio predicado por Cristo y sus aportales se había contaminado en las fuentes corrompidas del paganismo.
aunque profesando aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y creer en su muerte y resurrección, la mayoría de los cristianos perdieron de vista la malignidad del pecado y no sentían ya necesidad de la gracia redentora del Evangelio. El germen de la idolatría producía su obra funesta. Dogmas, ritos supersticiosos y ceremonias de origen pagano se introdujeron en el seno de la iglesia, incorporándose a la fe de los profesos seguidores de Cristo. La pluma inspirada, con notable vehemencia, describe las condiciones espirituales de aquellos días diciendo: prevalecía el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y los prelados eran escenarios del libertinaje más degradante. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Permítame repetir esta lámina. Algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a esos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. Y terminamos el repaso de la semana pasada con la cita, la última parte de la cita que se encuentra en Historia de la Redención, página 351, y dice: por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral se apoderó de la cristiandad. Para hoy día vamos a estudiar la segunda parte de este primer capítulo. La tierra ayudó a la mujer, segunda parte. Sobre la iglesia apóstata. Flameaba el negro estandarte de Satanás. Grupos minoritarios protestaban en vano contra los desvíos de la iglesia, reclamando reformas vigorosas tendientes a la restauración de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Empero, sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino, Roma pasó a emplear el brazo secular en el manejo de las armas temporales con el objeto de silenciar a los fieles portaestandartes del Evangelio apostólico. Entonces se desencadenó una persecución brutal, obstinada y sin cuartel contra los fieles disconformes con las aberraciones paganas introducidas en el seno del cristianismo. Este despotismo religioso se inspiró en el pensamiento de Tomás Aquino, nacido en el año 1225
y murió en el año 1274. Teólogo medieval, llamado también doctor angélico, quien con argumentos discutibles había defendido la pena de muerte para los herejes, los corruptores de la fe cristiana. Inocencio III, que nació en 1198 y murió en 1216, cuyo pontificado se destacó por la vileza del carácter, instituyó desde las entrañas de su absolutismo el execrable tribunal de la Santa Inquisición y proclamó la sangrienta extirpación de las minorías disidentes insatisfechas con los desvíos y las corrupciones de la Iglesia. Marque este nombre en su registro histórico, Inocencio III, y asócielo siempre con la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Vamos a ver más adelante. Al percibir las intenciones sangrientas de Roma, millares buscaron refugio en los valles, en las cavernas de las montañas, en los lugares desiertos y solitarios. Cumplíase así el vaticinio inspirado. La mujer, o sea, la Iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Traduciendo la determinación de aquellos fieles exiliados, Elena G. de White escribió: determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes a la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Procurando mantener la unidad de la fe, Inocencio III decretó el exterminio de los albigenses que insistían en un culto espiritual sin el uso de crucifijos. Como resultado, fueron destruidas en el sur de Francia ciudades enteras y sus habitantes pasados a espada. Atrocidades innominables por el duque de Alba con las minorías cristianas de los Países Bajos. El número de los que fueron ejecutados, según Gibbon, durante un corto reinado del terror, excedió en mucho al número de mártires habido en el espacio
de 3 siglos en el Imperio Romano. ¡Wow! Recuerde ese nombre, el Duque de Alba. Las barbaridades cometidas entre el saqueo y las ruinas de las ciudades hambrientas y abrasadas casi va más allá de lo que se puede creer. Las criaturas eran arrancadas de los vientres de los cuerpos vivos de las madres. Mujeres y niños eran violados por miles y poblaciones enteras eran quemadas y arrasadas por los soldados, por todos los medios que podía imaginar la crueldad en su ingenio diabólico. En los anales de la crueldad humana ocupa un lugar destacado la despiadada tempestad de sangre que se abatió sobre Francia en la noche del 24 de agosto de 1572. Recuerda esa fecha, 24 de agosto de 1572. La trágica noche de San Bartolomé. Millares de cristianos fueron despertados de su tranquilo sueño, arrastrados a la calle y brutalmente asesinados. Nobles y campesinos, ancianos, mujeres indefensas y hasta criaturas fueron juntamente torturados y exterminados a sangre fría. Las víctimas han sido variablemente calculadas entre 10.000 y 100.000. El violento ataque consumado con inconcebible furia suscitó una onda de horror, espanto e indignación. La jerarquía religiosa, sin embargo, celebró el salvaje genocidio con aclamaciones festivas. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el catedral de Lorena cantó el Te Deum. Recuerde ese nombre, Gregorio XIII. En efecto, Roma se mostraba embriagada de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. El Tribunal del Santo Oficio, creado por Inocencio III por decisión del Concilio de Tolosa, además de haber instigado cruelísimas persecuciones, sentenció a muerte a Enrique Boes, Wishart, Hamilton, Latimer, Cranmer, Hus, Jerónimo,
Savonarola y muchos otros piadosos líderes líderes religiosos. Los autos de fe ahogaron en un océano de sangre todos los intentos de preservar la pureza y sencillez de la fe que caracterizaron a la iglesia cristiana primitiva. Recuerde ese nombre. Inocencio III y el Concilio de Tolosa. Indiferente a los crímenes repugnantes cometidos contra los derechos humanos, Roma parecía empeñarse con redoblado vigor en su saña perseguidora. La serpiente, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Satanás intensificó su furor asesino por intermedio del despotismo eclesiástico, lanzando poderosas cruzadas, agua como un río, que con violencia y atrocidades sin cuento pretendían extirpar las herejías y miles de los cuales el mundo no es digno. Sucumbieron regocijándose por ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de la verdad. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice el Señor en su sermón profético. A pesar de la gran tribulación, la iglesia de Cristo permaneció imbatible. El calabozo, la tortura, el patíbulo, la fuerza y la hoguera fueron insuficientes para disuadirlos de su lealtad para con Dios y para con su conciencia. Lealtad al Cordero. Aunque ultrajados, cubiertos de infamia, estigmatizados como la escoria del mundo, permanecieron firmes, como viendo al invisible. Esta parte de la historia podríamos llamarle lealtad al Cordero. No obstante, Dios en su misericordia para con su pueblo abrevió el tiempo de su terrible prueba. Pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, la iglesia. Esa minoría era la iglesia. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río, o sea, que el dragón había echado de su boca, o sea, el poder reinante disfrazado de iglesia. Con los triunfos de la reforma del siglo XVI, las cruzadas promovidas contra los elegidos de Dios perdieron su ímpetu original. Se multiplicaron los defensores de la verdadera fe. Con el triunfo protestante logrado en Alemania, Suiza, Holanda, Noruega y Suecia, el poder perseguidor de Roma quedó circunscrito dentro de una jurisdicción más limitada.
y las multitudes víctimas de la intolerancia, la opresión y el despotismo buscaron refugio en las tierras conquistadas por la Reforma, donde fueron recibidas afectuosamente y tratadas con dignidad y ternura. La tierra ayudó a la mujer. La revolución religiosa en marcha en aquel entonces proporcionó a Inglaterra las condiciones indispensables para la implantación de una religión nacional. La supremacía papal fue rechazada. En su lugar, el rey se entronizó como cabeza de la iglesia. Sin embargo, muchas costumbres y ceremonias de origen romano permanecieron incorporadas en su culto. Gradualmente, el derecho de cada ciudadano a adorar a Dios según los dictámenes de su propia conciencia pasó a ser ignorado. El monarca llegó a exigir que todos los ciudadanos aceptasen los dogmas y la liturgia formulados por la iglesia oficial. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a cualquier reunión religiosa que no fueran las sancionadas por la iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuras, en sombrías guardillas. De paso, las guardillas son unos pequeños cuartitos que se hacen casi en el techo de las casas. Y en estaciones propicias, en los bosques a medianoche. Muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban. Las familias eran divididas. Sin embargo, Dios estaba con su pueblo en la persecución, y la persecución no podía acallar su testimonio. Hasta aquí el estudio de hoy. Le espero el próximo miércoles cuando vamos a empezar con el estudio de el reinado de Jacobo I, nacido en 1603 y muere en 1635. Los espero la próxima semana para seguir con la historia denominacional. A continuación, escuchemos el devocional para nuevos creyentes a cargo de nuestra hermana Elena G. de White, producido por el Ministerio de la Familia Padilla. Escuchemos. Reflejemos a Jesús. Todos deben revelar el espíritu y el poder de Cristo. 18 de enero. Juan 7:46 nos dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Escuchemos. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 18 de enero. Todos deben revelar el espíritu y el poder de Cristo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan capítulo 7, versículo 46. Cuando Jesús pronunció el sermón del monte, sus discípulos estaban cerca de él y la multitud, llena de intensa curiosidad, también se acercaba cuanto podía. Esperaba algo fuera de lo común. Los rostros ansiosos y la actitud expectante revelaban la profundidad de su interés. La atención de todos estaba fija en él.
Sus ojos estaban iluminados con amor inexpresable y la expresión celestial en su rostro daba significación especial a cada palabra que hablaba. Los ángeles del cielo estaban entre la multitud atenta. Allí también estaba el adversario de las almas con sus ángeles malos, preparados para contrarrestar, hasta donde le fuera posible, la influencia del Maestro Divino. Las verdades allí expresadas nos han llegado a través de los siglos y han constituido una luz en medio de la generalizada oscuridad del error. Muchos han encontrado en ellas lo que su alma más necesitaba, un fundamento seguro de fe y práctica. Pero en las palabras pronunciadas por el más grande maestro que el mundo ha conocido, no hay un despliegue de elocuencia humana. El lenguaje es claro y los pensamientos y sentimientos están caracterizados por la mayor sencillez. Los pobres, los ignorantes y los simples pueden comprenderlos. El Señor del cielo estaba dirigiéndose en su misericordia y bondad a las almas que había venido a salvar. Les enseñó con autoridad, hablándoles palabras de vida eterna. Todos debieran copiar el modelo tan exactamente como sea posible. Aunque no pueden tener la conciencia de poder que Jesús tenía, pueden conectarse con la fuente de poder de modo que Jesús pueda habitar en ellos y ellos en él, para que su espíritu y su poder sean revelados en ellos. Andamos en luz como Él está en luz. Primera de Juan 1:7. La mundanalidad y el egoísmo nos separan de Dios. Los mensajes del cielo son de tal carácter que despiertan oposición. Los fieles testigos de Cristo y la verdad reprobarán el pecado. Sus palabras serán como un martillo para romper los corazones endurecidos, como un fuego para consumir la escoria. Hay una necesidad constante de fervientes y decididos mensajes de advertencia. Dios tendrá hombres que sean fieles al deber. En el momento oportuno enviará a sus mensajeros fieles para hacer una obra semejante a la de Elías. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 253 y 254. Hombres de la más alta educación en las artes y las ciencias han aprendido preciosas lecciones de los cristianos de vida humilde, a quienes el mundo llamaba ignorantes. Pero estos oscuros discípulos habían obtenido su educación en las más altas de todas las escuelas. Se habían sentado a los pies de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. El deseado de toda la gente, página 216. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio de la Familia Padilla por el devocional de hoy. Llegamos así al final de este segmento, pero no de la transmisión. Despedimos a este segmento con una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos permitido el estudio del capítulo de hoy, en su segunda parte, de la mano de Dios al timón. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Despedimos a los hermanos de Facebook y de YouTube y le pedimos que se reconecten de una vez
con el segmento que continúa, la escuela sabática para nuevos creyentes. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de la División Iberoamericana y bajo la supervisión estricta de la Asociación General, ha diseñado 4 folletos para nuevos creyentes, titulado Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. El primero de ellos, En las huellas de Jesús. El segundo, Crecer en Jesús. El tercero, El poder de la palabra de Dios. Y el cuarto, En marcha con Jesús. Para este trimestre, los 3 primeros meses del año, tenemos En las huellas de Jesús. La lección número 3. ¿Quién es Jesús? En el libro de Juan 1:41, leemos el versículo para memorizar. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. El concepto clave para esta semana es exactamente el Mesías o Cristo, conocido en el Antiguo Testamento como el Mesías y en el Nuevo Testamento como Cristo. Era el esperado por el pueblo de Dios. Y cuando vino, solo los que le estaban esperando en espíritu y en verdad pudieron reconocerle. El papel de un testigo es declarar lo que ha visto y oído. Lucas afirmó que su evangelio tenía como propósito establecer un registro de la vida de Cristo tal y como lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos fieles o presenciales. Lucas 1, versículo 2. Juan fue uno de esos testigos. De ahí que inicie su primera carta diciendo que había registrado lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Esta semana estudiaremos los testimonios de aquellos que conocieron a Jesús cuando él estuvo en la tierra y los títulos que
utilizaron para identificarlo. Ya hemos visto el nuevo discípulo. Este nuevo discípulo fue llamado después que Jesús fue crucificado. Su nombre, Saulo de Tarso, cambiado a el apóstol Pablo. La experiencia la puedes registrar, ver en Hechos capítulo 9. Hemos visto la primera pregunta que hizo Saulo de Tarso cuando se enfrentó cara a cara con la resplandeciente luz que simbolizaba a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Mesías? Esta respuesta la puedes encontrar en Juan 1, 40 al 42. Cuando Andrés visitó a su hermano Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías. En Marcos 8, 27 al 30. ¿Quién suponía la gente que era Jesús? Preguntó Jesús a sus discípulos. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús pendía de la cruz, también se hizo la misma pregunta. Y en aquella ocasión, uno de los que acompañaba a Jesús en una cruz, el ladrón de la derecha, y uno de los soldados confesaron que Jesús era el Mesías. Cuando el soldado dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús?, preguntó Pablo, mientras era Saulo de Tarso en el suelo. ¿Quién es Jesús?, preguntó el propio Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Y algunos respondieron, un profeta. Durante más de 400 años el pueblo de Israel no le había llegado, ningún mensaje divino. Fueron 400 años de oscuridad sin profeta. Desde Malaquías. Sin embargo, dos promesas bíblicas anunciaban la aparición de un gran profeta. La primera está en Deuteronomio 18. Y la segunda se encuentra en Malaquías 4:5. Deuteronomio 18:15. ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? Este es nuestro estudio de hoy. Uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es el de Hijo de Dios. Lee Lucas 1, 26 al 33. Lucas 1, 26 al 33. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada
con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién fue el primero en llamar a Jesús Hijo del Altísimo o Hijo de Dios? ¿En qué ocasión? En dos ocasiones el mismo Dios se refiere a Jesús llamándolo su Hijo. ¿Cuáles fueron estas dos ocasiones? La primera en Mateo 3, versículos 3 al 17. La segunda en Mateo 17, 1 al 8. Satanás llamó Hijo de Dios, lo llamó Hijo de Dios, cuando tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, versículos 3 y 6. ¿En qué sentido y por qué utilizó Satanás esa expresión? ¿Qué milagro hizo Jesús a los discípulos, que los discípulos llamaron a Jesús Hijo de Dios? Miremos Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mañana estudiaremos el cierre de la lección bajo el título Para saber más. Así llegamos al final de nuestro estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que esta lección pueda fortalecer la fe de los hermanos recién bautizados y, por supuesto, también la nuestra. En Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana, si el Señor nos lo permite. A continuación vamos con el cierre, el plato fuerte del día, la escuela sabática para regular. Pero antes despido a los hermanos de Facebook y de YouTube y les invito a conectarse, a reconectarse de una vez con la invitación que les va a llegar inmediatamente. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y llegamos al plato fuerte de la mañana. El lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Amén. Todos juntos, rumbo al cielo. Amén. En esta hora vamos a estudiar la escuela sabática regular. Antes déjeme reconectarme con acá, con los hermanos de Facebook, de Instagram. Vamos con la escuela sabática regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Muy, pero muy buenos días. A ver, a los hermanos que están en la plataforma de Zoom, vamos a dar la bienvenida a los que están en las redes sociales. ¿Qué le parece? Buenos días, hermano José. Buenos días a todos los chicos, buenos días a todos los hermanos que están conectados a esta plataforma, que Dios los bendiga. Que me los guarde siempre, Señor, de todo mal. Amén. ¿Hay alguien más por ahí? Yo estoy como el que. Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga. Gracias. Buenos días. Muy bien, entramos en el último segmento del plato fuerte de la mañana. La escuela sabática regular. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a ver un voluntario que tenga la oración, por favor. Uno solo, no se peleen. Amantísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio de la vida. Agradecido, Señor, por la familia, por el trabajo, por la salud. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por toda nuestra desobediencia, Señor.
Padre, nos entregamos a usted en esta mañana preciosa de día miércoles. Gracias por este seminario que se nos está dando, Señor. Sabemos que todas las cosas buenas vienen de parte suya, Señor. Cosa que cada mañana, Señor, nos levantamos, Padre, para escucharle a través de su apóstol, el hermano José, pidiendo, Señor, y suplicando por nuestros familiares, por nuestros hijos, por cada uno de los hermanos de este seminario, hermanos de las diferentes iglesias a nivel nacional y a nivel mundial. Padre, te pedimos y te suplicamos, Señor, que haya unidad, Señor, y que no falte el amor, Padre, en ninguna de nuestras familias. También pedimos, Señor, sanidad por nuestros hermanos que están enfermos. Padre, son muchos, tú nos conoces, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pedimos también que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a mantenernos conectados a usted, Padre. Padre, tú nos has dejado un instrumento para que nosotros no nos separemos de ti, que siempre estemos conectados a usted a través de la Biblia, Señor, y a través de la oración. Por eso te pedimos, Señor, y te rogamos. Señor, no somos dignos ni merecedores de nada, Señor. Tú, Señor, con tanto amor hacia tus hijos, Padre, cada día, Señor, nos das la oportunidad para que nosotros vayamos a usted a través del arrepentimiento, Señor, y que podamos también nosotros ser útiles para llevar a otro a tus pies, Señor, a través de la lectura, Señor, y llegar a usted a través de la oración. Padre, le rogamos y le suplicamos, no porque tengamos bien, nosotros seamos merecedores de usted, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo suplicamos a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera lección de este trimestre se tituló Parte de la familia de Dios. En esta lección aprendimos que hay una sola familia. Todos los que hemos sido creados por Dios pertenecemos a la familia de Dios. En la segunda lección vimos los pactos de Dios con nosotros. En esta lección aprendimos que existen dos tipos de pactos, los bilaterales y los unilaterales. Y que en la mayoría de ellos, los bilaterales, el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte. En la minoría, que son los unilaterales, el Señor ha hecho el pacto con nosotros y hagamos o no hagamos nosotros la parte nuestra, el pacto se va a cumplir porque no depende de nosotros. Amén, amén, así es. Por ejemplo, el Señor prometió que la tierra no sería destruida por agua. Y en efecto, la tierra no será destruida por agua. Así que por muy grande que sea la inundación que llegue a su barrio o por mucho tiempo que llueva, no tema que ni esa lluvia ni esa inundación debe asustarlo, porque no representa el fin del mundo. Esta semana estamos viendo el contrato del diezmo. Y acá tenemos un contrato bilateral. O sea, depende de dos partes. Tengo un micrófono por allí encendido, por favor. Gracias. Los contratos bilaterales dependen de dos partes.
si una parte no hace lo que le corresponde hacer, por más que la otra quiera hacer la suya, el evento no se da porque depende de las dos partes. Y eso es lo que dice Malaquías 3:10. Observe que Malaquías 3:10 tiene dos partes. Traigan todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no abro la ventana del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En Génesis 14, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes en la que había salvado a su sobrino Lot, a la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma. El rey de Sodoma estaba muy contento, tan agradecido por el rescate, que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Abraham no solo lo rechazó, sino que además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después que Abraham diezmó, el Señor le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Génesis 15:1. En efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham: no te preocupes, seré tu protector y tu proveedor. Luego muchos más adelante, Moisés indicó a Israel, cuando estaba a punto de entrar en Canaán: cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Deuteronomio 14, 22 y 23. Quizás hoy día esto no lo entendemos porque nosotros no sembramos ni vivimos de la siembra, pero cobramos cada quincena un cheque. Elena G. de White escribió: ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en forma definida. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 432. Ahora, la pregunta de la semana es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? El lunes empezamos a responder esta pregunta con otra pregunta: ¿dónde está la tesorería? Y en Malaquías 3:10, como ya vimos anteriormente, nos dice claramente dónde tenemos que llevar los diezmos: a la tesorería. Pero ¿dónde está la tesorería? Descubrimos que la tesorería está en la iglesia. Ahora, imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quieran, en detrimento de su propia iglesia adventista. Yo decido que no voy a llevar el diezmo a la iglesia, sino que lo voy a donar a una ONG de una amiga o un amigo mío, o a un predicador que está predicando en las redes sociales y que yo le voy a dar a él el diezmo. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, ¿por qué esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras? Así cerramos la reunión del lunes. El martes vimos el propósito del diezmo. ¿Qué propone Dios hacer con el diezmo? Es que yo puedo, la administración de la iglesia puede usar el diezmo como le da la gana. He escuchado a muchos decir: yo no voy a devolver mi diezmo a la iglesia porque la iglesia no lo usa como deben, porque yo quiero que mi diezmo se use para reparar las iglesias. Pero eso es lo que Dios dice que debe hacerse con el diezmo. Hoy día,
miércoles 18 de enero, nos corresponde diezmar sobre el ingreso bruto o neto. Estamos resolviendo la pregunta de la semana con más preguntas. Y ahora es, ¿sobre qué debo diezmar? ¿Sobre mi ingreso bruto o sobre mi ingreso neto? Respondiendo a esta pregunta, leemos. Calculamos nuestro diezmo sobre nuestro ingreso. Si nos pagan por hora, tenemos un salario y pagamos sobre nuestro rendimiento o ganancia. Si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio, ahora bien, yo no sé si usted es asalariado o si usted es empresario. En muchos países, el gobierno deduce impuestos del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como seguridad, caminos y puentes, beneficios por desempleo y otros. La cuestión de si diezmar sobre el ingreso bruto o neto implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos. Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Los estudios de los hábitos de dar de los miembros revelan que la mayoría de los adventistas del séptimo día diezman sobre el ingreso bruto, es decir, antes de deducir los impuestos. Lee Primera de Reyes 17, 9 al 16. Lo vamos a leer ahora. ¿Cuál es la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella? ¿Cuál era la situación de la viuda antes de que Elías acudiera a ella? ¿Qué le pidió el profeta que hiciera primero antes de ocuparse de sí misma y de su hijo? ¿Qué podemos aprender de este relato acerca de la pregunta en cuestión? ¿Cuál es la pregunta en cuestión? Ahí está en pantalla. Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. La cita está bien chiquitita, pero yo creo que ustedes conocen toda la historia. Me voy a ir a los versículos 13 en adelante. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Observe, Elías le está diciendo a esta viuda que se está muriendo de hambre y que ya estaba prácticamente por cavar su tumba y la de su hijo. Y Elías le dice, mira, lo que te queda, saca primero la porción de Dios y tráemela. Bendito sea Dios. Lo interesante es la respuesta de la mujer. El versículo 14 dice, Elías no solo le dice qué es lo que tiene que hacer, sino por qué lo debe hacer. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Santo. Me preguntas por qué la mujer lo hizo. Porque Jehová le dijo que lo hiciera por medio de su profeta. A mí me sorprende cómo el profeta de Dios para el tiempo de Israel, para el Israel moderno, habla
y el Israel moderno cierra sus oídos. Esta mujer no cerró sus oídos. Tenía todas las condiciones para cerrar sus oídos, pero no lo cerró. Fue atenta a la voz del profeta. Son más de 100 libros, más de 100,000 páginas escritas por el profeta de Dios para el pueblo de Israel moderno y que son puestas en el olvido. Leemos, mas no escuchamos la palabra de Dios a través de su sierva. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto fue lo que escuchó la mujer. No lo dijo Dios directamente al oído de ella, lo dijo Dios a través de su varón. Dios todavía sigue hablando a través de su profeta. Cuando la mujer escuchó la voz de Dios a través del profeta, dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Observe que no dice como le dijo Dios, como le dijo Elías. Pero es que ella no escuchó a Dios. Ella escuchó a Elías, pero estaba convencida de que Elías hablaba. En lugar de Dios. Y que lo que Elías hablaba era palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros entender que cuando abres el camino a Cristo, cuando abres el deseado de toda la gente, cuando abres Patriarca y Profeta, Profeta y Reyes y muchos otros libros más del profeta de Dios moderno, el que habla es el profeta de Dios? Atendamos lo que el profeta de Dios nos dice porque es palabra de Dios. Y comió él y ella y su casa muchos días. Palabra de Dios. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Era Elías o era Jehová? ¿Quién es el que habla cuando leo el deseado de toda la gente? ¿Es Elena G. de White o es Jehová? Amén. Elena. Hermana Leonor, escucho su comentario. Hermano, el Señor va a hacer su obra extraña, hace su obra extraña, y Él va a usar lo que tenga que usar para salvar a su pueblo. Amén. Dios le dijo a la viuda de Sarepta que un hombre de Dios vendría a verla. Versículo 9 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Cuando llegó Elías, ella le explicó las circunstancias terribles que estaba atravesando. Elías primero pidió un trago de agua y luego agregó, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero un panecillo cocido bajo las cenizas y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primera de Reyes 17, 13 y 14. La pregunta es,
¿Fue egoísta de su parte o simplemente estaba poniendo a prueba su fe? Sin duda, esto le permitió ejercitar su fe. La respuesta debería ser obvia. La conclusión sobre bruto o neto es que depende de cada uno de nosotros decidirlo. Cuando tú recibes tu salario, suponte que tú ganas $100. Cuando te aplican las deducciones te queda en $90. Recibes $90. Pregunto, ¿las deducciones que te hicieron según las leyes son para beneficio de la comunidad donde tú vives? Entonces, ¿quién recibe los beneficios de ese porcentaje extraído en impuestos? Lo sigues recibiendo tú. Por lo tanto, si ese porcentaje, esos $10 que te sacaron, están regresando a ti a través de beneficios comunitarios, entonces tú debes reconocer que el diezmo debe salir del bruto y no del neto. Pero cada uno de nosotros debe decidirlo. La iglesia no ordena lo que debemos hacer, y con razón. Al final, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión y hagamos lo que hagamos. No debemos juzgar a quienes lo hacen de manera diferente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que responder ante Dios y solo ante Dios por sus decisiones. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 460, dice: cada uno ha de ser su propio asesor y se le deja dar según se propone en su corazón. La pregunta final del día de hoy es: ¿cómo le explicas a la gente que nunca devolvió el diezmo las bendiciones que provienen de esta práctica? ¿Cuáles son esas bendiciones y cómo fortalece tu fe el devolver el diezmo? Para ayudarte a responder, te invito a escuchar el mensaje de El Espíritu de Profecía. Por favor, escúchalo. El libro La Educación, página 253, dice: la fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa,
recibimos el don. Libro La Educación, página 253. De el libro Patriarcas y Profetas, página 564. Leemos. Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Hechos 17:25. El Señor dice, mía es toda bestia del bosque y los millares de animales que hay en los collados. Mía es la plata y mío el oro. Él te da el poder para hacer las riquezas. Salmo 50:10, Ageo 2:8 y Deuteronomio 8:18. El reconocimiento de todas estas cosas procedían de él. Jehová mandó que una porción de su abundancia le fuese devuelta en donativos y ofrenda para sostener su culto. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 564. De mi libro favorito, El deseado de toda la gente, la página 205. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a su pecado y rechazaba las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Hago un alto aquí en la cita. Eso ocurría en los días de Elías. Te pregunto, ¿solo en los días de Elías ocurre? ¿O en los días de los Elías modernos también ocurre? Continúo con la cita. Así se había apartado el conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. De mi libro favorito, El deseado de toda la gente, página 205. Estamos leyendo las citas del espíritu de profecía para resolver la pregunta ¿de dónde debemos diezmar? ¿Sobre el ingreso neto bruto o sobre el ingreso neto? Del libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 348, leemos. La hospitalidad que esta mujer fenicia manifestó al profeta de Dios fue admirable y su fe y generosidad fueron recompensadas en forma asombrosa. Comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y se tendió sobre el niño 3 veces
y clamó a Jehová. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes 17, 15 al 24. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10, 41. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 348. El contrato del diezmo es el tema de esta semana. Te espero mañana, 19 de enero, para que estudiemos un diezmo honesto y fiel. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Es la serie de este trimestre. Y la lección para esta semana, el contrato del diezmo. Hermana Leonor, ¿está todavía con nosotros? ¿Me regala la oración final, por favor? Amado Dios, gracias, Señor, por las lecciones recibidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has mostrado, Señor, que cuando tú quieres salvarnos, usas a quien tengas que usar para salvar a tus hijos. Gracias, Señor, porque ya hace un buen rato, ya tenemos más de 2 años, Señor, en este seminario. Hemos aprendido mucho con ustedes, a través de la palabra, a través de tu apóstol, el hermano José. Muchas personas son las que reciben a través de diferentes plataformas estas lecciones bíblicas, Señor, tu esposa, la Rosita, y cada uno de los hermanos, la hermana Juan, la hermana Magali, la hermana Xiomara, son muchos los hermanos a través de estos seminarios divulgan, a través de las plataformas, las lecciones bíblicas son importantísimas para nuestra vida espiritual. Gracias, amado Señor. Seguimos orando por los hermanos que están enfermos, los hermanos que tienen dificultad, Señor, cualquiera que sea, Señor, están en tus manos. Te rogamos y te suplicamos con nuestros hijos, aquellos que se han apartado, Señor, se han apartado de tu camino, Señor. Te rogamos, Padre, te suplicamos, que traigas de regreso, Señor. Y que lo que te pedimos, Señor, se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Porque nosotros queremos una, pero tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Tú sabes qué es lo que es mejor para cada uno de tus hijos, Señor. Padre, rogamos y suplicamos, seguimos estudiando el seminario, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, a través de estas lecciones bíblicas, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Recuerda, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. La invitación es para que nos acompañen mañana. Desde las 6:30 de la mañana. Estaremos estudiando el devocional, la Biblia al día, la escuela sabática para nuevos creyentes, la escuela sabática regular. Y el curso del día de mañana es Dios y la sexualidad.
esta transmisión así ha llegado a su final. Agradecemos y le damos gracias a Dios por habernos acompañado en todo el tiempo por medio del Espíritu Santo. En Jesús decimos todos, amén. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a través de Jesús, a conectados Jesús a través de la Biblia. a la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. ¡rumbo al cielo! ¡Eso! Mis queridos hermanos, no olviden suscribirse en el canal donde usted se encuentra ahora mismo, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch. Déjame ver cuánto estamos en Twitch. En Twitch tenemos 2, en 71 personas, 71 jóvenes hay en la plataforma juvenil de Live. En Twitter, en Instagram, bueno, en todas las plataformas donde usted nos vea, conéctese, suscríbase. Recuerde que nosotros no recibimos ningún beneficio más que el saber que la palabra de Dios está llegando a muchas personas cumpliendo Mateo 24:14. No me queda tiempo para más. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos, la familia Chito, la hermana Leonor, Moisés y la hermana Rosa y toda la familia Chito allá en Colombia. Y Ahí, su chico. servidor de Panamá, Mi sobrino. tu sobrino, Sí, aquí está Andrés. Andrés. Bien, Andrés, felicitaciones. Andrés, déjame conocerte, déjame escuchar tu voz ahí, antes de irme. Gracias, Andrés, Andresito. Muy bien, mis hermanos, con el saludo, Andrés, le decimos a ustedes, el Señor me los bendiga a todos y nos vemos, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Muchas gracias. Recuerden que la transmisión va dentro de 10 minutos, tendremos la retransmisión. Bendiciones. Amén.